Nota22.com. Se ve en toda la provincia. ¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que se ve en toda la provincia de Santa Fe. Los muertos que os matáis gozan de salud, decía buena salud. Decía un pariente árabe. No sé si me ocurrió decir eso, no tiene nada que ver con nada, pero lo cuento. Hoy vamos a hablar con una mediadora, Carlos, en la segunda parte, para no perder nuestro perfil de tema jurídico gracias a tu intervención. Y vamos a charlar de varias cuestiones, sobre todo para bajar la litigiosidad. A lo mejor acá el abogado que tengo al lado, también laboralista, puede verlo con buenos ojos también el tema de la mediación, ¿no? Si nos queda tiempo también le vamos a preguntar. Yo no sé cómo plantearlo, ¿viste? Un profe de oratoria, que vos lo conocés, Sola, la católica, me decía, no usé la palabra no sé, el que me da el discurso para aprobar, el que usa la palabra, el que se le escapa la E o dice bueno, lo desapruebo. Me acuerdo de estas cosas que me quedan. Y yo no sé qué decir, porque todo lo que diga parece operación, pero la realidad es tan fuerte. Todo lo que diga en relación a esto que voy a decir, parece, pero es tan fuerte la realidad que, mira, tengo un libro del doctor Rena, que fue profe de penal general, Derecho, Justicia y Verdad. Y yo digo, ¿podemos hablar de derecho, de justicia y verdad en esta provincia? Yo a veces me pregunto, podemos decir, Carlos, podemos decir, Carlos, no me metan quilombo, me va a decir usted, doctor Rena. Yo le voy a mostrar esto. Y le voy a leer. Hay la tapa de un diario. Hoy muchos dicen vinculados muy fuertemente al oficialismo. Es muy difícil encontrar en las primeras 10 notas de este diario algún comentario, digamos, o alguna crítica sobre la gestión de gobierno. Diario centenario. Y dice, Puyaro invitó a cenar a los nuevos y futuros ministros de la Corte de Santa Fe, ¿no? Y después el encuentro fue a principio de semana. El gobernador ratificó el espíritu reformista de su gestión y se mostró predispuesto al diálogo. No participaron los magistrados cuyas renuncias se esperan para los próximos días, tampoco Daniel Herbeta. Y ahí me quedo en ese nombre, pues digo, Herbeta, tipo joven todavía le queda. Días después, ahí vemos otro medio importantísimo, Santa Fe, Aire de Santa Fe, dice la fuerte definición de Daniel Herbeta sobre su independencia en la corte. Al único que le respondiera a mi papá. O sea, no fue a la cena y después dice esto. Dice que no responde a ningún poder, reivindicó su independencia y habló del conflicto con el MPA, etcétera, etcétera. ¿Dónde voy yo con esto, Carlos? Yo, a ver, quiero apelar al docente, no quiero, sacate que vos fuiste juez. Vos, digamos, a los alumnos, ¿le podés enseñar y decirle, está bien que un gobernador se siente con magistrado votado por la legislatura, pero todavía no se producieron las vacantes, en un contexto de enfrentamiento que, mira, no lo pasamos, lo evalué mucho, iba a pasar un video donde decía, estaba el auxiliar del obispo vecino, y iba a tirar el agua bendita, a bendecir una plaqueta, y estaba el gobernador de la provincia y el ministro de la Corte, Rafael Gutiérrez, hoy en cuestión con el Poder Ejecutivo. Entonces Puyaro dice, tire el agua bendita del palabra más, palabra menos. Entonces el ministro de la Corte dice, él tírale el doble. Esto pasó. No lo pasamos por una cuestión de que no sé si era prudente, pero esto pasó. Sí. Estamos en un video dando vuelta. ¿Qué se enseña a partir de eso, además, con un gobernador que se sienta a comer a solas con ministros que todavía no asumieron y todavía no están producidas las vacantes? ¿Entiende el escalofrío que genera esa mentalidad de poder? Sí, digamos, no es claro que ministros sean votados antes de que existan las vacantes.
hay siempre un trasfondo en esto, ¿no es cierto? Y tampoco es muy bueno anticipar que se va un ministro con tanto tiempo, ¿no es cierto? Porque ¿cuáles serían se podría hasta especular, inclusive abogados podrían especular que lo presento ahora o lo presento dentro de 2 meses el recurso, porque yo sé que después aquella persona se va. O sea, no es, digamos, desde el punto de vista de la justicia, no es algo que debería hacerse como habitual, ¿no es cierto? Conozco un caso en Israel, te voy a decir el sentido contrario, de un ministro de la Corte que había pedido hacía 8 meses jubilarse, y el ministro de Justicia no se lo aceptaba. Entonces fue el abogado del peticionante para jubilarse, del ministro de la Corte, y le dice, ¿por qué no le aceptan la jubilación a este hombre, que la edad que tiene? Dice, porque sabemos que está a favor de la paz, y nosotros queremos que la Corte convalide el acuerdo de paz que vamos a hacer. Esto es un tema de hace más de 10, 15 años atrás. Entonces, ahí uno podría decir, bueno, se justifica que un gobierno quiera apoyar una política de paz para que su pueblo no sufra, que no maten gente, que no se muera de hambre, que dejen de producir, etc. Hay un montón de cuestiones que avalarían una posición de esta naturaleza. Una vez que firme, que avalen el tratado de paz, vamos a firmarle el acuerdo para que él, el decreto para que pueda jubilarse. No hay nada personal, le dijo, sino que simplemente es una cuestión que nos parece debe permanecer hasta ese momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay algún motivo realmente para esta pelea que existe por debajo de las noticias, porque acá es como una especie de pelea debajo de las noticias, ¿no es cierto? Y yo creo que no es necesario, más allá de que no cuestiono quiénes son los ministros nuevos que han sido que seleccionados. Quede claro, no podemos hablar de personas que ni siquiera asumieron y además por idoneidad se habla bien de ellos, o sea, es otra la discusión. Exactamente. Tienen idoneidad para está bien tu aclaración y me uno, está claro, o sea, esto no tiene que ver contra las personas, estoy hablando y mi preocupación centrada en el Poder Ejecutivo. Sí. Porque digo, ¿hasta dónde está bien lo que está pasando? Entonces ahí tenés 2 preguntas. ¿Hay persecución hacia algún ministro de la Corte? Primera pregunta. Uno puede decir que sí, por la cantidad de veces que le están pidiendo la renuncia, no. La segunda ¿es justo que exista una persecución hacia un ministro de la Corte por parte del Poder Ejecutivo? Es muy llamativo también cómo satélites de la comunicación vinculada al gobierno también van en el mismo sentido. Quiero decir algo. A ver, nosotros hemos mencionado también nuestra opinión sobre determinadas cuestiones de Rafael Gutiérrez, del doctor Rafael Gutiérrez, en determinados momentos. Hemos hablado a favor, hemos criticado otras cosas, corresponde al periodismo hacer eso. Ahora, a nivel nacional, este mismo radicalismo apoyaba la posición de Fay cuando enfrentaba el kirchnerismo. Esto es muy parecido. Para los que, digamos, no son abogados, el caso Fay fue cuando se planteó en la reforma constitucional del 94 que los ministros tenían que tener 75 años, y Fay... Baja le da la fija 75 y Fay dice, yo juré por otra constitución. Claro. Básicamente entonces presentó un recurso y lo ganó. Por eso se llama el caso Fay. Es muy conocido. Es muy parecido a la situación de Rafael Gutiérrez. Muy parecida, si vemos en términos, ¿no es cierto? Digamos, sacando a las personas de por medio, porque acá creo que se están personalizando las discusiones también. Sí. Me parece que, y no estaba, a ver, te insisto, Carlos, y apelo a tu rol docente. A mí me preocupa el ruido que hace todo esto. Sí, a mí lo estamos naturalizando. Lo que más me preocupa, Maxi, lo venimos diciendo de alguna u otra manera en los programas anteriores, inclusive el año pasado, es que exista una intromisión tan fuerte del poder ejecutivo, que es un poder político muy estructurado, con mucha estructura política, con los recursos, tendría que administrar los recursos, y los jueces tienen que estar para juzgar delitos, para juzgar cuestiones civiles,
Porque, por ejemplo, si se presenta un amparo contra el Estado provincial. Mientras vos hablas, ya está en pantalla el doctor Pusineri, Está el doctor. para que Gracias tu por la continuidad, invitación. él también Gracias. se meta en esta discusión, porque, a ver, formó parte de un poder ejecutivo, Sí. del justicialismo, tuvo otras posiciones. Entonces, mientras vos, él también pueda dar su visión, porque parece Siempre- que un tema es abogado, ha estudiado Sí, por supuesto, derecho ha sido constitucional. ministro. Exactamente. Ha ocupado cargos importantes también Claro. en el gobierno provincial. Creo yo que la intromisión del Estado siempre tiene que ser muy prudente. ¿Por qué? Porque vos tenés, por ejemplo, un recurso por un problema de salud contra IAPOS. Entonces, hay un problema cardiológico de por medio, el enfermo, el paciente que es empleado del Estado está esperando que habiliten, que autoricen la intervención médica, y IAPOS no quiere hacerlo y el gobierno sale a respaldar a IAPOS, por ejemplo. Es decir, sería antiético inclusive que el Estado tome esa posición, más allá de que pueda existir una falta de algún medicamento o lo que sea, deberá conseguirlo porque no puede el Estado estar en contra del ciudadano. La otra vez que... Buenas noches, gracias por estar con no, nosotros. gracias a ustedes Y por la gracias por invitación. escuchar este pequeño, llamémosle editorial o comentario inicial, que es preocupante desde nuestro punto de vista. No sé cuál es su visión. A mí me parece que es muy preocupante desde el punto de vista institucional lo que ha pasado con la cobertura de las últimas vacantes en la Corte Suprema de Justicia, esencialmente porque no hay vacante, digamos. Claro. Y eso por un lado. Por otro lado, no se tendió a la igualdad de género, que es otro requisito que marcaba la Constitución provincial recientemente sancionada. Y volviendo a lo de las vacantes, si uno estira el argumento con el criterio que utilizó el Ejecutivo, y en realidad no hubo una argumentación seria en contrario, digamos, el Ejecutivo podría cubrir hoy cualquier vacante que se produzca cuando cualquier ministro llegue a los 75 años con ese argumento. Es decir, yo creo que institucionalmente lo que ha El pasado... antecedente que genera. Es un antecedente muy malo, y como lo ha tramitado el Ejecutivo, es realmente un despropósito. Podría pasar algo, incluso, doctor, un poco tejiendo ideas, conjeturando, que si Rafael Gutiérrez seguiría el tema de la línea de FAI, en cuanto a su defensa de lo que él considere su derecho, y conquistara, digamos, una resolución favorable, podría estar, no sabemos cuántos años más, y una persona en lo que vos estás planteando, o usted está replanteando, un montón de años sin entrar al Poder Judicial, sin haber sido, aún siendo designado. Sí, eso más allá de lo que haga o no concretamente un ministro que, Claro. que sale, digamos, de al menos mi línea de análisis. Ujú. Yo lo que digo es, hoy podría, con ese antecedente tranquilamente, el Ejecutivo decir, bueno, cuando uno de los ministros llega a los 75 años, de los que entraron con la Constitución... Hay uno que fue funcionario de Perotti que no está lejos de Bueno. jubilarse. Diga, pueden designarlo ahora, total, para el próximo gobierno. Claro, es decir, bueno, yo lo voy a cubrir ahora para cuando esa persona llegue a los 75 años. Claro. Faltan Aún 2 o 3 cuando, años, ponele. aún cuando esa persona hoy tenga 50 años, le Ujú. faltan 25, También. también podría hacerlo. Ujú. Digo, es realmente un despropósito, por eso siempre se dice que tanto el que elige como el designado, sus calidades se la analizan al momento de que exista la Claro. vacante, digamos. Claro. Eso por un lado, a mí me parece que es una cuestión que en algún momento va a ser revisada. Reitero, los argumentos que se han dado realmente para justificar este accionar son muy, muy pobres. Muy digamos. pobres, sí. Han llegado a decir que se trataba de funcionarios de hecho cuando están firmando resoluciones, cuando esas resoluciones son aceptadas por el poder ejecutivo, cuando en el caso de uno de ellos que sí ha renunciado, sigue en función y no tiene un cuestionamiento. Entonces digo, no ha habido fundamentos serios para rebatir esto, que es algo
que no es solamente una cuestión jurídica, sino que es hasta de sentido común. Yo creo que en ese punto en algún momento se va a volver sobre ese tema. Hoy el gobierno provincial, a raíz del resultado de las elecciones del 2023, tiene un control sobre las dos cámaras, tiene un control político muy fuerte en la provincia, en lo que refiere a algo de lo que vos señalabas, que la estructura más poderosa claramente es la del Poder Ejecutivo en la provincia de Santa Fe y en general en el sistema argentino, pero creo que cuando el panorama empiece a ser distinto, este tipo de cuestiones van a tener una revisión necesaria porque se ha procedido de una manera, reitero, muy, muy nociva para lo institucional. Hay una cuestión, recibo, el doctor Pucineri le facilita a la gente, al periodismo en general, algunas novedades del mundo del trabajo. Santa Fe continuó con caídas de empresa en marzo. ¿Está bien decirlo así? Está bien decirlo así. Ese es un informe que de alguna manera nosotros miramos para lo que es la provincia de Santa Fe, pero que mensualmente produce para todo el país la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que informa a trabajadores afiliados a RT y empresas en el sistema de la administradora de riesgo de trabajo. Ese informe indica para la provincia de Santa Fe, desde la actual gestión de gobierno a esta fecha, es decir, 2 años y medio, una caída de más de 3.000 empresas, 3.073 empresas. En el trimestre, digamos, a principios de año, hubo pérdida en enero, en febrero y en marzo se perdieron 140 aproximadamente respecto del mes anterior. Y trabajo registrado con esa base que es distinta a la del SIPA, que es el sistema previsional, largamente está por encima de los 18.000 trabajadores registrados menos en la provincia de Santa Fe. Y esa es una tendencia que tiene que ver centralmente con un impacto muy importante en la actividad económica y sobre todo en lo que tiene que ver con los ingresos de la población, ¿no? Los ingresos de la población el consumo, es muy bajo el consumo. Son ingresos malos en el sector privado. Los salarios de la mayoría de los empleados provinciales son salarios malos, son, digamos, son muy bajos. El gobierno provincial produjo un golpe importante en el salario de los docentes, de los enfermeros, de los policías, de la mayoría de los empleados públicos. Y bueno, y este panorama lleva a que tengamos como se llama, mercado interno muy deprimido, ingresos bajos, falta de consumo, y al haber falta de consumo pasa esto con empresas que no venden, que no prestan servicios, ¿no? Hubo una iniciativa que tuvo inicialmente Wiener, con apoyo de todo el arco político, que fue generar convenciones colectivas en la provincia de Santa Fe que, digamos, atraviesan el ámbito del sector público. Así lo tuvieron los docentes, la administración central tenía una particularidad ya, los médicos, etcétera, etcétera. Eso tuvo una tradición en los gobiernos socialistas, Perotti la continuó. Hoy nos encontramos como que es una herramienta que molesta, una herramienta que es para la paz social, porque aviene a las partes, ¿no?, a negociar. ¿Qué análisis está haciendo sobre eso? El primero, algo que vos dijiste, es la Organización Internacional del Trabajo considera la negociación colectiva, que tiene un convenio, como uno de los convenios fundamentales. Lo considera a nivel de un derecho humano. ¿Por qué? Porque es el diálogo frente al conflicto, es la paz frente a la situación, es la manera de resolver una situación conflictiva a través del diálogo. ¿Qué pasó en la provincia de Santa Fe puntualmente con el gobierno provincial? La primera medida, desconocer un convenio colectivo que habían firmado las organizaciones sindicales y el anterior gobierno, que reconocía
en determinado momento que el salario no pierda escandalosamente con la Claro. inflación. Eso era lo único que hacía ese convenio colectivo que desconoció el gobierno provincial. Y después tiene un proceder claramente orientado a desconocer la negociación y el diálogo con los docentes. Yo creo que desde que está este actual gobierno no ha firmado un acuerdo con el sector docente. Sí, sí. Todos los aumentos y todas las medidas la ha impuesto unilateralmente. En realidad ese es un modelo que Y ahora afecta al suban el diálogo control de manera privada también, justamente. ahora vamos con eso si querés. Dale. Pero no solamente afecta al diálogo, afecta las condiciones de trabajo. Digamos, los trabajadores y los empleadores Claro. discuten el salario y sus condiciones de trabajo en la negociación colectiva. A eso Y iba hay el tema del mucha- control de salud. bueno, Ahí venía con eso de. Y aparte hay otra cosa, muchas de las mejoras en la administración pública se producen porque hay una mesa de negociación y porque los trabajadores conocen cada sector de una manera exhaustiva y pueden llevarlo a una mesa de negociación. Y con el sector docente aún más, por la magnitud que tiene el sector docente en la provincia de Santa Fe. Bueno, todo esto el gobierno lo ha desconocido. Y ahora incorpora esta cuestión del control del ausentismo, que en realidad es una facultad del empleador controlar el ausentismo, y está bien que así sea, tanto en el sector privado como en el sector público, frente a la situación de que un trabajador dice estoy enfermo, el empleador tiene la facultad para controlarlo, pero tiene que ser hecho como una cuestión funcional. No se puede decir que el objetivo que se pone a la empresa que Es reducir un es día un reducir 15%. el porcentaje de ausentismo. Eso no tiene nada que ver ni con la Porque abre la legislación. puerta a que se va a forzar situaciones y no se va a evaluar realmente la salud. Esa es la sensación que a Claro, priori. digamos, porque la salud del trabajador y la facultad del empleador de controlarla tiene que ejercerse funcionalmente, no tiene por finalidad un cálculo de cuánto más o menos voy a reducir el ausentismo, sino que tiene que tener una finalidad de que tenga armonía con el sistema, que si se reduce porque hubo un control que determinó que ese trabajador no le correspondían tantos días como informaba o alguna otra situación, pero no que el objetivo sea ese porque carece de funcionalidad, ¿no? Hay algo que Claro, Carlos. tendría que, por ejemplo, en el caso del ausentismo, yo digo el tema docente, que atiendo varias consultas telefónicas, y los problemas muchas veces son de salud mental, Maxi, ¿viste? O sea, gente que está estresada porque tiene que cuidar un chico que está enfermo, que no le alcanza el dinero para dejar a una persona cuidándolo, digamos, un enfermero o una persona de salud, y entonces eso le va creando una situación interna a esa persona. El Estado tendría que preocuparse más que por que la persona vaya a trabajar, que el empleado o el docente vaya a trabajar, de darle el servicio de salud, beneficiarlo en un servicio de salud mental que pueda esa persona hacer en algún momento un servicio, aunque sea por vía Zoom, por lo que sea, porque hay un montón de lugares que están muy apartados de las grandes ciudades. Entonces, procurar un sistema que beneficie al empleado, no tenerlo al empleado como un enemigo. Siempre, ¿viste? Para ver cómo puede perjudicarlo. Bueno, yo creo que eso se inscribe en la lógica esta que venimos hablando, ¿no? Yo recuerdo cuando asumió el actual gobierno que esto que hablábamos de desconocer la negociación colectiva fue un punto, pero además de eso había como una jactancia. Ahora me parece que el gobierno se está dando cuenta del error que cometió, pero había una jactancia de poner prácticamente en el nivel de organizaciones ilícitas a los sindicatos. Claro, como diciendo que están canchereando indirectamente estigmatizar el empleo público. Sin conocimiento de lo que realmente el empleo pasa. Público son las maestras, son los enfermeros, son los policías,
son la gente del servicio penitenciario. De alguna manera, el gobierno optó por eso al principio. Y me parece que con el transcurrir de los acontecimientos, conflicto policial mediante, se dio cuenta del error que había cometido. Claro, Lo que pasa que para enmendarlo, digamos, se necesitan otro tipo de actitudes efectivas, no discursivas, en la mesa de diálogo. Y ahí es donde yo tengo mis dudas de que el gobierno realmente quiera revertir esa situación. Hay un tema que tiene que ver, que viene después de la reforma de la Constitución, para que la gente entienda rápidamente, o lo recordemos, repasemos. En la Cámara de Diputados no va a haber una mayoría automática que saca un voto, se lleva 28 de 50 diputados. Eso, y además por una cuestión de la nueva ley magna de la provincia, había que legislar el tema electoral. Ahora, a mí me llama la atención que me dicen algunos en broma, che, alguna falta que diga ganó por ley, ¿viste? Una cosa así. Por otro lado, la discusión del piso electoral, que termina siendo alto, y yo no sé si lo termina beneficiando a un partido mayoritario, incluso como el justicialismo, que presentó también un piso bastante alto. ¿Cuál es tu visión general del tema En general, ¿no? Bueno, de la reforma electoral. La visión general se discutió hace 15 días en el partido, los distintos sectores. Allí básicamente había una mirada también de sentido común, de decir, bueno, si el sistema de primaria y la boleta única, tal cual como está, fue elogiada, fue tenida como buena, como algo positivo históricamente en la provincia de Santa Fe, no hay ningún motivo para cambiar la regla electoral. En segundo lugar, lo que se dice es, la regla electoral no puede depender de una mayoría circunstancial que hoy tiene el oficialismo, porque esa mayoría seguramente cambia en las próximas elecciones. Entonces, sin consenso no se puede legislar. Y en tercer lugar, el tema del piso, inclusive había un proyecto de senadores que tenía un piso más alto del 5%, pero fue una cuestión que se abordó y de alguna manera no fue uno de los puntos determinantes. Y el proyecto de diputados, que también firmaron varios bloques, respeta prácticamente... Se está hablando de un 5 más o menos. No, el de diputados son pisos muy similares a los que existen actualmente. El piso es del 3,5% para la elección general, que es el piso que existe hoy, y el resto es... Porque el oficialismo se escuchaba que quería llevar los 6. Bueno, yo no veo un motivo por el cual, si la Constitución provincial establece un régimen... Del total del padrón, ni siquiera de los votantes. Bueno, ¿no? Yo no veo un motivo por el cual, si la Constitución estableció un régimen proporcional para elegir una de las cámaras, que es la Cámara Legislativa, haya que elevar los pisos de manera tal que determinadas minorías no tengan participación, porque de hecho, si el sistema es proporcional, justamente lo que tiende es a que tengan más participación las minorías en el debate. Pero ese no fue un tema de que el justicialismo... Sí, el tema es cómo se unen las boletas, todas estas novedades que se hablan, ¿no? O estamos acostumbrados a categorías individuales nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a categorías individuales. Yo creo que hoy, digamos, empezó a trascender lo que sería la idea del oficialismo, particularmente de la Unión Cívica Radical, que quiere juntar boletas. Yo creo que esta es una idea que parte claramente del Poder Ejecutivo, que hoy percibe que tiene una debilidad electoral, que no tiene la misma performance que tenía en el año 2023. De hecho, las elecciones del 2025 fueron de alguna manera marcando esta situación, tanto en la de convencionales como en para concejales o para gobiernos locales, como las elecciones nacionales, fueron indicando que el gobierno no tiene los mismos votos que tenía antes. Y creo que lo que está haciendo es viendo cómo resuelve la interna de manera tal de fortalecerse, alterando la regla. Que los senadores me junten los votos y no que me pase lo que me pasó hasta ahora. Y cambiando la regla electoral, que reitero,
no es algo que haya tenido críticas, todos los partidos ganaron y perdieron con esta regla electoral. De hecho, las 5 categorías fue presentada por el actual intendente de Rosario cuando era de la boleta única, cuando era legislador provincial. Es decir, no hay claramente un motivo para cambiar que no sea tratar de acomodar en lo que hoy el propio gobierno percibe que está mucho más débil electoralmente. Nos quedan 2 o 3 minutos y una pregunta de cajón acá. ¿Por qué trasciende periodísticamente, esto salen de las mentes brillantes de la Casa Gris, que van a elegir como adversario a Perotti? Porque con el gobierno nacional tenemos nuestras cuestiones que no podemos, vamos a elegir como adversario a Perotti. ¿Por qué pasa eso si es que esto se compromete a que sea así en la realidad? Me parece que tanto en lo que es el panorama productivo de la provincia y como es el panorama en cuanto a la relación de diálogo que aún en momentos difíciles el gobierno de Perotti tuvo con todos los sectores, es una cuestión que al actual gobierno le molesta porque no puede exhibir cuestiones productivas positivas, como si la pudimos aún en momentos de sequía atroz, pudimos tenerla nosotros. Digamos, nuestro gobierno, más allá del periodo de pandemia, no tuvimos cierre de empresas, no tuvimos caída del empleo privado registrado, al contrario, tuvimos aumento. A ningún gremio del sector público durante nuestro gobierno le impuso una paritaria, se discutió hasta el cansancio, hasta llegar a acuerdos. Y me parece que lo que trata de hacer el gobierno actual es desprestigiar una gestión que con el paso del tiempo se empiezan a encontrar las cuestiones más positivas. Las obras públicas que está inaugurando hoy Puyaro, en general, la mayoría de ellas fueron empezadas por la gestión de Omar Perotti, son obras estratégicas que se sabían que no iban a terminar, de forma tal que el paso del tiempo está mostrando de alguna manera cuáles fueron los verdaderos alcances de la gestión, y Puyaro trata de deslegitimarla. Vos lo que estás planteando es que en la visión de gobierno Perotti pudiera ser una alternativa y lo eligen confrontar y subir la RIM para también tapar un poco lo de la libertad. Eso es lo que entiendo, ¿no? Me parece que parte de eso es el análisis que está haciendo hoy el gobierno. Aparte lo viene exponiendo de una manera muy, muy directa y muy frontal. A mi modo de ver, los debates tienen que transitar por otro costado, por cuestiones más de fondo, pero en realidad hoy, y esto se va a acelerar, está utilizando de alguna manera el aparato comunicacional que tiene el gobierno de la provincia para desprestigiar a la gestión anterior. No creo que sea un buen camino ese, porque en definitiva es la gente la que siempre evalúa cómo le fue en cada momento histórico. Siempre hay algún periodismo, complicidad y dependencia, me decía alguien hoy. Complicidad y dependencia empieza con... Gracias, Juan Manuel, por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación y disponible para cuando quieran charlar de vuelta. Nota22.com. Se ve en toda la provincia. Carlos, la idea en este bloque, me parece que fue una propuesta tuya muy interesante, que la venimos charlando hace mucho tiempo, que es hablar un poco de algunas cuestiones que resuelven conflictos sin juicio, que es la mediación, por ejemplo, ¿no? A donde las partes tienen que aprender también a mediar, porque vos podés tener mediadores, a lo mejor duchos, pero las personas primero tienen que saber lo que es una mediación, porque a lo mejor la ven como, no, si yo no tengo un juez no resuelvo, viste que a veces la gente tiene esa idea de litigiosidad en la cabeza. No sé cómo lo estás viendo vos. Exactamente, creo que es una especie de juez privado. Por ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia laboral, hay mediadores que están autorizados por el gobierno que resuelven los conflictos previamente en materia laboral, como si lo resolviera un juez, con los mismos cánones y con los mismos intereses, con los mismos capitales, etcétera, pero lo resuelven rápidamente al conflicto.
Entonces no se debe esperar tanto tiempo para que un juicio haga todos los pasos posibles. Lo pongo como ejemplo porque tenemos a la doctora Angélica Rivero, Ujú, que es abogada y mediadora, ujú. que tiene vasta experiencia en el tema de mediación, por eso le invitamos un poco a un tema que siempre queríamos, tratar, que es la mediación. Angélica, ¿qué sería la mediación? Bueno, la mediación es un método alternativo de resolución de conflictos, pacífico, no adversarial. Siempre en base nos guiamos a la ley de mediación provincial, que es la ley 13.151, rige para toda la provincia de Santa Fe. Ley prejudicial de mediación obligatoria. Eso es en materia civil En materia comercial. civil y en materia comercial y en Bien. materia de familia. A partir del año, desde el 2011, civil y comercial, y a partir del 2014, en cuestiones de familia. Un ejemplo, da un ejemplo para que acercar un poco el derecho a la gente. Bueno. ¿Qué ejemplo sería en civil, por ejemplo, para mediar? Para mediar, por ejemplo, un accidente de tránsito. Ujú. ¿Sí? Se puede concurrir las partes, tanto el que chocó, los dos que chocaron, digamos, por Sí. ejemplo, pueden concurrir en mediación. ¿Cómo es el procedimiento? En civil y comercial, como en familia, la persona que se siente damnificada, pues siempre con un patrocinio letrado, Ujú. su abogado patrocinante solicita la mediación, se le aprueba el requerimiento de mediación y cita a las partes, que serían las partes requeridas Claro. en el proceso de mediación. Muchas veces están involucrados, aparte de la persona que está conduciendo el vehículo en ese momento, está involucrado también una compañía de seguros, en la mayoría de Claro. los casos. Puede también ser citada la compañía. De Es hecho, citada. es citada. No es Claro. como en un juicio que se la considera citada en garantía. Acá se la considera como una parte, Como una parte. como una parte del proceso. Entre paréntesis, antes que siga, ¿a dónde se realiza la mediación? O sea, cuando se reúne, ¿cuál es el espacio físico? Tiene que ser un lugar habilitado por Ujú. AGEM, que es la agencia de mediación. Administrativamente, cuando se solicita mediar, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, aparte de ser abogado, mediador, haber hecho la capacitación en mediación, se solicita, se habilite la sala en la que se van a efectuar las Claro. mediaciones. Por una determinada hora, por ejemplo, 2 horas, 3 horas o lo que sea. Y que tiene que Se tener pide determinadas comodidades. determinadas condiciones que están habilitadas Tiene que tener previamente. ese lugar reservado donde puedan hablar las partes. Exactamente. Tiene un nombre específico que ahora no recuerdo. Exactamente, sala para reuniones privadas. Ujú. Ujú. Esa es la sala para efectuar las reuniones Para que el privadas. abogado de una parte pueda dialogar tranquilo y el Tranquilo, abogado de si otra hay parte. algún- Exactamente. ¿Y la función del mediador en qué consiste, digamos? Digo en esto estos antes de casos? seguir Sí. porque es muy importante. Sí. La gente resuelve en ese tiempo que se reúnen, pero tiene la facilidad de poder hablar aparte con su abogado. No es que está Claro. presionado en una mesa y que se está mirando. No, mira, Para quiero nada. hablar tranquilo con mi abogado a ver qué decido. Y puede irse aparte, estar el Sí. tiempo que requiera, ¿no es cierto? Totalmente, es así. Desde el momento, yo soy mediador desde el año 2012, así que ya Tienen bastante tengo alguna experiencia. experiencia. Y en general, desde el momento que se recibe una notificación de la audiencia de mediación, yo particularmente acostumbro a tomar contacto inmediatamente con la parte requerida, de ser posible. ¿Por qué? Porque esa parte requerida puede que tenga conocimiento de lo que es una notificación de La de parte audiencia de requerida mediación. sería que supuestamente debería pagar, por ejemplo, una indemnización. Exacto. Puede que la parte tenga conocimiento previo, como pueda que no. Claro. Y diga, a ver, no voy, no sé de qué Se se asuste. trata. Digan, ¿en qué lío me Exactamente. están metiendo? Exactamente. Entonces trato de conseguir un número de contacto, los hablo, les explico lo que es la mediación, la importancia de que concurra, Ujú. la voluntariedad y demás, como para asegurarnos de que concurra la audiencia de mediación. Claro. Y siempre les recalco que tienen que concurrir con patrocinio. O sea, Claro, con un sí, abogado. siempre con o un abogado. procurador. Siempre con abogado Ujú. o procurador. O procurador.
¿Por qué? Porque esto configura, en el caso de que él asista solo o no asista, es causal de inasistencia, injustificada. Si no asiste a ninguna Que de las tiene efecto reuniones, jurídico, digo. sí. ¿Qué efecto tendría? El castigo, la multa sería así, por la incomparecencia a las audiencias de mediación, son 2 ius económicamente. ¿Qué significa más o menos hoy a hablando, la fecha? y 270.000 pesos. Ujú, más o menos. Claro, Está bien. el IUS es una unidad económica que Exactamente. marca Que fija la corte, ¿no? Claro. Exactamente. Y que va variando y se va actualizando. O sea que vamos a pasárselo en limpio, tiene que concurrir sí o sí. Ujú. Sí. Le es conveniente Después puede concurrir. no estar de acuerdo Si con no lo que asiste, se... tiene una multa económica, Claro. para que lo digamos en términos Hay sencillos. otra variante. Ajá. Hay otra variante, que la persona quiere concurrir, pero no tiene dinero para concurrir. Ujú, Esto suele ocurrir mucho en cuestiones de familia. ujú. Claro. Entonces se Dinero, por ejemplo, no establece- tiene abogado. no puede nombrar un No tiene abogado cómo porque le llegar, por cobra. ejemplo, tampoco. Exacto. Entonces, AGEM y la ley de mediación permiten el patrocinio gratuito. Ujú, Hay un listado de abogados patrocinantes gratuitos que están registrados en AGEM y se les suministra con la notificación el domicilio, según la sede que sea, en Santa Fe, en calle Moreno al 27, ujú. según la sede que sea, se les facilita ya en la misma notificación la posibilidad de que concurra la AGEM y contrate el patrocinio gratuito. Ujú. Eso para facilitar la mediación. Ya estamos. Primera reunión, generalmente se fijan 2 reuniones Ujú. en la misma notificación, Sí. para una fecha y para otra fecha, siempre respetando los límites temporales del Poder Judicial, Ujú. igual. Concurren, puede ocurrir 2 cosas, que concurran las 2 partes. Ujú. Entonces, ¿qué hace el mediador? Lo primero que hace es hacer una introducción de qué consiste la mediación, fundamentalmente explicarle a las partes que es algo extrajudicial, que es una instancia previa al juicio, que si se logra un acuerdo en esa mediación es como una sentencia para las partes, lo cual beneficia en muchos aspectos, económicos y de tiempo, porque una demanda de daños y Claro. perjuicios puede llevar años. Años, En 3, cambio- 4, 5 años. Exacto. En cambio, una mediación como máximo puede tener 2, 3 reuniones, si hay temas o si no hay datos. 1 mes y medio, 2 meses puede llegar a Un mes estar y resuelto. medio, como mucho, como mucho. Explicándole a la gente fundamentalmente cuál es el rol del mediador, dirigir el proceso, tratar de acercar a las partes. Ujú. ¿Para qué? Para que estas partes puedan llegar a conversar en una reunión conjunta los temas que los llevaron a la mediación. Generalmente empieza hablando la parte que solicitó la mediación, explica los motivos, continúa hablando la otra parte, siempre con respeto, no Ujú. interrumpiendo. A veces Si es están necesario, peleados entre ellos, a veces. si es cuestiones de familia, Sí. siempre. No se hablan, por ejemplo. No se hablan, no tienen contacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para ablandar el mediador, para ablandar el ambiente y que puedan Claro. expresarse con Sí, tranquilidad? Nosotros Porque eso acercamos eso es posiciones. importante aclararlo, porque son detalles que la gente en general son los temores que hay que derrumbar. Claro. Nadie está bajo presión, me parece, Claro, ¿no? claro. Exacto. Sí, sí. O sea, hay libertad, tranquilidad, pueden hablar aparte con el abogado, volver, seguir charlando. Es un ámbito pacífico, ¿no? de composición, no es de No es discusión. adversarial. Claro, no es adversario. Es no adversarial. Y ahí la parte no delega. Cuando nosotros vamos a juicio, delegamos Ujú. en un abogado, que es el apoderado Claro. o patrocinante, toda nuestra inquietud Claro. y la resolución de nuestro conflicto. Aquí no la delegan, sino que ellos son los protagonistas. Y fundamentalmente, el mediador no es juez. Ujú. El mediador no toma decisiones. Es necesario que tenga el conocimiento del derecho para poder ser mediador, ¿sí? Y sea abogado o procurador. Pero eso no quiere decir que sus conocimientos tengan que interferir en el probable acuerdo o en la instancia de mediación. Si las partes no están definidas, si no pueden expresarse, lo pueden hacer en reuniones privadas. Ujú. De hecho,
una de las partes, o reuniones técnicas entre abogados. Nosotros tratamos de interpretar y que la persona pueda deponer todas las emociones, porque eso es lo que no se discute. Cuando hay un juicio, no se interpretan las emociones de las personas, no se trabajan. Toda esa carga subjetiva que suele llevar A veces un hay conflicto. malentendido también. Muchas Exactamente. veces, Y en la mediación eso se puede trabajar mediante diversas herramientas, parafraseos, claro. preguntas circulares, preguntas cerradas. Bueno, si hay acuerdo, como les dije, es como una sentencia para las partes, siempre se les explico. Y la confidencialidad es una condición inexcusable. Confidencialidad sería que no se puede hablar afuera del recinto de lo que se trató adentro del recinto. Exactamente. Eso sería ser confidencial, quiere decir conservar ese como Ese si fuera ámbito de un intimidad. secreto, un ámbito de intimidad. Es más, toda la documentación que se pueda trabajar en el lugar, todo lo que se pueda escribir durante el proceso de mediación, porque el mediador va tomando notas, Claro. las partes también, todo eso Claro. tiene que ser destruido, no es válido. Claro. Y Porque no- mucha gente puede decir, no, yo no voy a hablar porque después van a decir que todo esto que yo dije me lo van a utilizar afuera o en un juicio. Exacto, es No, lo que hay que es aclarar. confidencial. Y quiero es agregar eso. algo. No se me enojen ustedes que son abogados, ni me salgan con la defensa corporativa. Vamos a hacer un poco de... Es muy importante que el abogado también se prepare para la mediación y se predisponga para la mediación. Digo yo, tal vez no el mediador que trata de solucionar el problema, sino el abogado que va a la mediación. Claro. Que le diga la verdad al cliente. Discúlpeme que le diga, no se me enoje, no me mire mal, porque ya veo que usted me está en la defensa corporativa. No, pará. No. Yo lo que digo es que el abogado vaya predispuesto. Mira, puede convenirte esto, escuchá, prestá atención, no le digan, vamos al litigio. Discúlpeme que lo diga, No, pero hay ¿puede gente- pasar esto? Pasa esto Pasa a veces. más al principio, más al principio de la mediación. Cuando recién arrancó, la mediación era terrible, la oposición que había de parte Claro. de los colegas. Ahora es como que ya van comprendiendo. Se empieza a hacer más ¿Por como un qué? uso y costumbre. Exactamente. ¿Por Ir a qué? mediar. Porque el abogado también Es una manera de también llega a trabajar acuerdos. y cobrar un honorario. Soluciona digamos, más rápido el y- problema. Es una Eso te manera quería preguntar, también se de soluciona mucho percibir. más rápido el tema. mucho más rápido. Además, es mucho más económico. Digo, ¿por qué? Para las partes. Primero, Claro. para todos. ¿Por qué? Porque los honorarios del mediador, fundamentalmente, tanto en derecho, tanto en la parte civil y comercial, como en la parte de familia, nos regimos por tablas. Hay tablas Claro. que van hasta tanto monto, tantos ius, el mínimo es un ius y el máximo, sea el monto que sea, que se trate la mediación, son 5 ius. O sea, ese tope nosotros no lo podemos pagar. Que la gente entienda, discúlpeme, no quiero hablar de montos, pero para que la gente me entienda. Si hay un patrimonio involucrado o una discusión dineraria, voy a usar números ficticios y que no valga de ejemplo, sino simplemente el fondo de la Sí. cosa. Si hay una discusión dineraria de 100 pesos, será tantos ius. Si hay 50.000 millones de pesos, va a ser el máximo 5 ius. Porque Exacto. está dentro de una escala controlada, no se le escapa incluso a las partes que van ese monto, con lo cual termina siendo más barato. Porque si Exacto. fuera un juicio, es de acuerdo al monto de la causa, ¿no? Exactamente. De hecho, en cuestiones de familia también, por supuesto, es mucho más económico porque, y en civil y comercial también. ¿Por qué? Porque en un juicio se regula cuando termina el juicio, los honorarios son de tabla. Y por supuesto que en la mediación son al 50% de lo que es en el juicio. Aparte, o sea, es conveniente económicamente y es conveniente también en cuanto al tiempo, Al tiempo. a la celeridad. Ahorra mucho tiempo en Exacto. la resolución de un proceso. Exactamente. Yo Y siempre eso se es lo lo que explico. creo que muchas veces los abogados no lo entendían a este tema, de que de tener un poco de miedo a la mediación porque decían, no, porque va a demorar mucho tiempo. Y en realidad es que las partes se sienten a dialogar sobre el conflicto.
con asesoramiento A ver, legal, por ¿no? eso yo le toqué el tema, no hagan la defensa cooperativa, no se me enojen, déjenme expresar con libertad, no me había antiguamente, antes de la ley de mediación, pues tampoco estamos hablando, ¿cuándo? 2011, cuando empezó esto, 2011. 2011 cuando empezó rígidamente, digamos, o sea, imponerse como obligatoria. Había una cosa, no, aquel abogado no le conviene la mediación, no quiere la mediación porque mira el monto que hay en juego, va el juicio, o sea, había todo un run de la gente. Yo no digo que esto un poco se fue despejando, ¿o no? Sí, Un poco, digamos. sí, un poco. La mediación puede ser, se puede solicitar onerosa o gratuita. Ujú. Ese es otro tema. Por eso te digo económicamente qué es lo que conviene y qué es lo que no. Nosotros como mediadores tenemos la carga de efectuar las mediaciones gratuitas en las que Ujú. salimos sorteados. Ujú. Y nos podemos excusar como máximo en 3 mediaciones por año. Ujú. Hablo de mediaciones gratuitas, no de las onerosas. Las mediaciones gratuitas tienen, ¿qué pasa? La persona que solicita la mediación gratuita acredita no poseer ingresos como para poder solventar los gastos de la mediación. O sea, para acceder a una mediación gratuita hay que cumplir determinados requisitos. Uno, Sí. no tener patrimonio, digamos. Exacto. Patrimonio tienen todas las personas, me refiero a ser insolvente, qué sé yo, algo así. Exactamente. Carecer de medios, ¿no es Carecer de cierto? medios y de Justificar la recursos. necesidad. Cualquier mediación. En las de familia se incorpora algo nuevo a partir del decreto 184 del 2019, que es que el progenitor conviviente, casi siempre es la mamá, con él o los hijos menores, puede solicitar la mediación gratuita y se le es concedida con la sola presentación de una declaración jurada donde declara no poseer medios para afrontar el procedimiento de Sabés que entre mediación. paréntesis, voy mechando entre paréntesis, un profesor en la Universidad de Derecho Civil, Luis Mauri, que fue diputado del PDP provincial, tenía esa forma de molestar a los alumnos. Le quiero hacer una reivindicación de los alumnos en contra de ese tipo de clase, porque claro, el tipo te planteaba y te decía, me cae una persona con un bolso, una zapatilla, vestido con la ropa que lleva, me dice, yo no tengo patrimonio. Esa pregunta, eso que dice, ¿está bien o está mal? Y vos decís, sí, no tiene patrimonio. No, tiene lo opuesto, ese es el patrimonio de él. Entonces, es una pregunta capciosa. No hay que hacer ese tipo de preguntas a los alumnos, déjense de hinchar. Bueno, en este Por caso eso me así. corregí cuando usted hablaba. Sí, me di cuenta. Entonces, bueno, el abogado patrocinante solicita la mediación, le es concedida. Si finaliza la mediación sin acuerdo, no deja de ser gratuita. Ujú. El mediador no percibe honorarios, sin acuerdo. Pero en observaciones se tiene que detallar que el artículo 30 del decreto 184 establece el tema de los honorarios y en el inciso 32, artículo 32, establece que cerrada la mediación sin acuerdo, esta persona que solicitó, la requirente que solicitó la mediación, tiene que iniciar el proceso en el término de 60 días. Si no lo hace, tiene que cargar ella con los honorarios del mediador. Y una vez iniciada la demanda, en el término de 15 días, informar el número de expediente Ujú. al mediador, para que el mediador se presente a percibir sus honorarios. Claro. Eso se cierra así. Eso si no hay acuerdo. Si hay acuerdo, y la mediación tenía contenido económico, por ejemplo, alimentos que pide para sus hijos menores al padre no conviviente. ¿Hay acuerdo? Entonces, en base al monto que se establece en la mediación, son los ius que va a percibir de honorarios el mediador porque tiene contenido económico. Si no tiene contenido económico, por ejemplo, una mediación gratuita por régimen de comunicación con el padre. Si no tiene eso, no tiene contenido económico Ujú. y nunca se va a convertir en económico. Entonces, tampoco percibimos, aunque haya acuerdo,
el mediador no percibe nada. Ujú. Pero bueno, ese es otra ventaja que se les está dando a la gente que puede carecer de medios. Yo tengo experiencia en varias sedes, porque hago mediaciones en Santa Esto Fe, puede Santo ser en toda la Tomé. provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, Está bien, porque nos ven en es, varios lugares, o sea, una persona de Cere le puede hacer, una de sí, Venado Tuerto lo puede hacer, que sí, quede sí, claro sí, que sí. para San Justo no puede hacer, Rosario lo puede hacer. De hecho, yo tengo sedes en Santa Fe, Santo Tomé, San Justo, Galvez, Coronda y Rafaela. Doctora, le agradezco muchísimo, no sé si quiere contar algo más, me Sí. gustaría que siga No, viniendo ¿quién porque es puede muy... ser, claro, quién puede ser este mediador, ¿no? Bueno, ¿quién Hay que puede hacer un ser mediador? curso. ¿Quién puede ser mediador? Abogado, ¿no es cierto? Ujú. Matriculado. Tenés que hacer el curso de formación de mediadores, que hay varias instituciones que se dedican a la formación de mediadores. Una vez finalizado ese curso, te inscribís en el registro de mediadores, acreditás Ujú. idoneidad, por supuesto, y demás, y podés comenzar a Ejercer. ejercer como mediador. Para eso tiene que hacer 3 años que esté vigente tu matrícula como abogado. Ujú. Tener Bien. cierta experiencia. Bien. Exactamente. Te voy a invitar, Angélica, para otras oportunidades, porque es un tema Bueno, muy lindo y que está bueno que la gente lo conozca así en forma directa de quienes trabajan en el tema, Ujú, ¿no? ujú. Que sacar a veces los prejuicios de que esto es más El caro, miedo, hay menos una cuestión caro, de que es medio, de mentira, que es verdad. prejuicio. Hay algunos Y prejuicios. de miedos también, porque la gente, Sí, viste, ir a un estudio, porque generalmente tiene un estudio de abogados, generalmente sí, son, y es un tema. algo que no quería dejar de sí, comentarles, Sí, disculpen, sí, y que es fundamental para nosotros y sí. para las personas que necesitan del servicio de la mediación, es que hasta con la pandemia se dictó una resolución, la 5 del 2020, donde se establecía, por razones de fuerza mayor, que las mediaciones iban a ser por medios virtuales. Ujú. Ujú. En ese momento y hasta el 2024 se continuaron haciendo las reuniones virtuales de mediación a través de Zoom, de Ujú. Meet, ¿Hoy sigue eso? plataformas. No, Bien. hasta por WhatsApp. Ujú. Videos, yo he hecho mediaciones, como muchos Sí, colegas, a través de grupos de WhatsApp. no Ujú. me gusta. Perfecto. Se ha Hoy ya cumplimentado todo. no se aplica. Desde el 2024, una resolución que reinstaura la presencialidad plena. Bien. Y yo tengo que hablar en nombre de unos cuantos colegas de que en la época en la que todo es digital, Ujú. nosotros tenemos firma digital como Claro, por los abogados, viajes, todo. por los costos, por eso. No solamente eso, porque cuando uno elige mediar en otra sede, tiene Sí. esa impronta, ¿no es cierto? Sino también para las personas que solicitan la mediación y para los que tienen que Claro, concurrir. Ellos son los que tienen que trasladarse muchas Bien. veces. claro, claro. Sí, bien interior de la ciudad. Exactamente. Bien. Bien, que un reclamo que me parece que lo vamos Muy interesante. a promocionar Gracias, Bueno. como un Angélica. reclamo serio, porque Sí, la verdad que está hay muy que bueno. prestar atención. Y lo voy a invitar para otras oportunidades. Muchas gracias, Bueno, doctora, no, por su por tiempo. Es favor. muy amable. Gracias.